En esta Semana Santa vamos a acompañar a Jesús porque Jesús nos necesita. Él busca, sobre todo en el huerto del Getsemaní, el consuelo de su Padre, el consuelo de sus discípulos. Y uno pudiera decir, ¿cómo es posible que Dios nos necesite? El Todopoderoso, el Omnisciente, el Omnipresente, nos podrá necesitar. En esta Semana Santa hay una palabra que yo quiero que tengamos presente dentro de nuestro vocabulario griego: transubstanciación, parusía. Otra palabra que debemos tener en nuestro vocabulario que viene del griego en esta Semana Santa, la kénosis. Kénosis, que significa el abajamiento. Dios se abaja para hacerse solamente hombre, despojándose de sus vestiduras de Dios. En la Semana Santa, Jesús de manera voluntaria se despoja de sus vestiduras de Dios y solamente camina como ser humano, como hombre, como tú, como yo. Filipenses capítulo 2. Él compartía la naturaleza divina y no consideraba indebida la igualdad con Dios. Sin embargo, se redujo a nada, tomando la condición de siervo. Se hizo semejante a los hombres y, encontrándose en la condición humana, se rebajó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y una muerte en cruz. Lo que más me convulsiona es que antes de este himno yo no lo había relacionado con todo y que era mi cita bíblica favorita de todas las citas bíblicas que van cambiando conforme va madurando nuestra vida de fe. Dice la cita bíblica que yo prefiero, versículo 5 del capítulo 2 de Filipenses: tengamos unos con otros los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús. Y a partir de ahí ya viene en el versículo 6 la explicación de la kénosis, del abajamiento de Dios, despojándose de sus vestiduras, haciéndose obediente hasta la muerte, y una muerte en cruz. Esos son los sentimientos de Cristo. ¿Hasta qué punto nosotros verdaderamente estamos dispuestos a compartir sus sentimientos? Pensamos en sentimientos de amor, pensamos en sentimientos de bondad, pensamos en sentimientos de preocupación por los hermanos que sufren, pero pocas veces pensamos que los sentimientos de Jesús también eran hacerse obediente, incluso en el camino de la muerte, incluso en el camino de la cruz. Martes de la Semana Santa. Poéticamente, escuchamos un pasaje del profeta Isaías que nos habla de nuestro llamado a la vida. Si tenemos dos vidas, como nos dice San Agustín, entonces también tenemos dos llamados: llamado a la vida terrena, llamado a la vida de la gracia. Desde el vientre de nuestra madre, el Señor nos llamó a la vida
pronunció nuestro nombre y desde el vientre de nuestra madre nos llama también a la santidad. Perdón si hoy vengo muy bíblico, pero hay un pasaje en la Biblia que nos dice: a los que de antemano conoció, los predestinó a ser imagen y semejanza de su Hijo, a fin de que sea el primogénito en medio de numerosos hermanos. Así pues, a los que Él eligió, los llamó. A los que llamó, los hizo justos y santos. A los que hizo justos y santos, los glorificó. ¿Y saben cuál es el enunciado con el que inicia esta frase? Todo lo que sucede, sucede para el bien de los que aman al Señor. ¿Cuál es la única predestinación que Dios tiene sobre de nosotros? El único signo que queda marcado en nuestras vidas, por el cual nosotros estamos llamados a ser y a desarrollar. No estamos llamados a la tragedia, no estamos llamados a la condenación, no estamos llamados a la muerte eterna, estamos llamados a la salvación, estamos llamados a la glorificación, estamos llamados a ser imagen del Hijo de Dios. Y dice en este capítulo de Romanos 8, porque si Dios está con nosotros, entonces ¿quién estará contra nosotros? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Saldremos triunfadores gracias a aquel que nos amó. Hasta aquí la cita bíblica. ¿Por qué digo todo esto? Porque cuando vemos el pasaje del Evangelio, Jesús pronuncia dos sentencias que anticipan la conducta equivocada de sus discípulos. La sentencia hacia Judas y la sentencia hacia Pedro. Primero dice el Señor: yo les aseguro que uno de ustedes me va a entregar. El discípulo amado le preguntó: ¿quién es, Señor? Entonces Jesús personaliza la sentencia: aquel a quien yo le dé este trozo de pan que voy a mojar. Mojó el pan y se lo dio a Judas. Segunda sentencia, cuando Pedro le dice: yo daré mi vida por ti, Jesús lo sentencia: yo te aseguro que no cantará el gallo antes de que me hayas negado 3 veces. ¿Cuánta gente a veces se acerca al sacerdote para decirle: yo creo que Dios me destinó a vivir en las tragedias? Yo creo que Dios me destinó a vivir en el drama, porque mi vida es un drama, en la zozobra, en la desesperanza, en la desilusión. ¿Cuánta gente no logra salir de esas situaciones de angustia y llega a pensar que Dios así lo quiso? Porque los problemas vienen y se van acumulando, y cuando no salimos de una ya entramos en otra. Y mucha gente erróneamente piensa: es que Dios me destinó a sufrir, es que Dios me destinó a ser infeliz.
yo te recuerdo el primer pasaje que leímos. Perdón, el segundo pasaje que leímos. El primer pasaje fue de la Kénosis. El segundo pasaje fue de la predestinación, Romanos 8. La única predestinación que Dios hace de nosotros es para ser imagen de su Hijo, para que nuestro llamado nos conduzca a la glorificación. Esa es la única predestinación que Dios tiene sobre de nosotros. Por lo tanto, Dios no te predestina para que hagas el mal. Dios no te predestina para que le desobedezcas. Dios no te predestina para que lo traiciones o para que lo niegues. Dios te predestina para que seas imagen suya, para que llegues a la santidad. Para eso, sí que Dios te ha creado, te ha llamado y te ha predestinado. ¿Cómo podemos resolver el caso de Judas y de Pedro? De la misma manera que resolvimos el caso de María, la que perfumaba los pies de Jesús con sus cabellos. ¿Cuál fue la conclusión que hacíamos de María de Betania? Se vale ser pródigo. ¿Recuerdan el pasaje del hijo pródigo? Que desperdició sus bienes en una vida disoluta. Y la Biblia nos dice, no está bien vivir como hijo pródigo. Pero cuando estás frente a Jesús, sí que se vale ser pródigo. Y María de Betania fue desperdiciada en el perfume, fue desperdiciada en el amor, fue desperdiciada en el tiempo que estuvo al pie de Jesús. ¿Y en realidad es un desperdicio? No. ¿Perdón? Exactamente. Nos dice nuestro hermano Richard, fue una inversión. Lo que para Dios parece un desperdicio, en realidad es una inversión. Por eso quienes somos conscientes de esto, sabemos que debemos de esforzarnos para Dios darle lo mejor, porque todo es una inversión. Se vale ser pródigo en la acogida de Jesús. Ayer el tema era pues la acogida. Y para acoger a Jesús hay que ser, se vale ser pródigo, se vale ser desperdiciados, porque es una inversión. El tema del martes santo es el tema de la traición. Tanto Judas como Pedro traicionan a Jesús. Y ante la traición, no quiero escandalizarlos, pero se vale ser desobediente. Se vale ser desobediente a lo que tú crees que Dios te está pidiendo, pero en realidad no te lo está pidiendo. Me explico. Jesús conoce el interior de las personas, por eso predice lo que hay en ellos. Yo creo que si leyera nuestras intenciones, nos diría, tú hoy te vas a ir a trabajar, tú hoy te vas a ir a comer, tú hoy te vas a ir a dormir, tú hoy te vas a ir a llorar. Si Dios pudiera ahorita leer nuestras intenciones, nos las podría decir. Y a lo mejor Dios me diría, hoy tú vas a pecar, hoy tú te vas a dejar llevar por el enemigo, hoy tú me vas a traicionar. Si me lo dice Jesús, ¿lo voy a tomar como una orden suya? ¿Ustedes creen que Dios quiere que yo peque?
que yo lo traicione, que yo me deje llevar por el enemigo. No. Si me lo está diciendo, no es porque me esté dando una orden. Si me lo está diciendo es porque me está alertando. Me está poniendo una luz amarilla en el camino para que yo esté alerta. Y si Dios me manifiesta esa alerta, ¿yo qué debo de hacer? No, Señor, esto no me puede pasar a mí. ¡Ayúdame! ¿Y tú crees que Dios no te ayudaría? Hoy voy a caer en pecado. Y Dios me dice, vas a pecar. Tengo dos opciones. Pues ya dijo Dios que iba a pecar, pues somos débiles, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos? Pues la carne es débil, me pongo flojito, pues al cabo Dios dijo que iba a pecar. Eso fue lo que hizo Judas. ¿No sería mejor manifestar una rebeldía ante esas palabras de Jesús? Así como la mujer de Betania manifestó ser pródiga ante Jesús. Nosotros no podemos manifestar esa rebeldía. No cambió su intención. Su intención siguió siendo traicionar a Jesús. No se arrepintió. Pedro, pues pienso que era más torpe. No era consciente de lo que iba a pasar. Se dejó llevar y terminó llevando a cabo lo que Jesús le ordenó. Jesús conoce el interior de las personas y puedo decir como confesor, tener tentaciones es parte de nuestra condición humana. Padre, me confieso que tengo tentaciones, no es pecado. Jesús tuvo tentaciones. No es pecado tener tentaciones. Es que tengo inclinación a hacer el mal. ¿Hiciste el mal? No. Es humano. Estamos heridos por el pecado original. Todos tenemos tentaciones. Todos en algún momento tenemos inclinación a hacer el mal. Totalmente humano. ¿Cuándo viene el pecado? ¿Cuándo verdaderamente nos apartamos de Dios porque lo ofendemos? Cuando lo consentimos. Cuando no nos arrepentimos. Si tú tienes una tentación y la consientes, entonces sí que caes en pecado. Si tú hiciste una actitud negativa y no te arrepentiste, ofendes gravemente a Dios. Si tú perseveras en la mala obra y no te retractas, pues estás cayendo en lo demoníaco. Eres instrumento de Satanás. ¿Qué hubiera podido hacer Judas? Arrepentirse. ¿Qué hizo Pedro cuando cayó en su error? ¿Qué fue lo que hizo Pedro? Se arrepintió. Y los protestantes no lo quieren porque dicen, es que Pedro lo negó 3 veces, sí, pero se arrepintió. Judas no se arrepintió. Proverbios 24, versículo 16. El justo cae 7 veces y vuelve a levantarse, pero los impíos caerán en la desgracia. El justo cae 7 veces. Y si el justo cae 7 veces, imagínense nosotros. Lo que nos quiere pues enseñar este pasaje, que no nos dejemos llevar por la tentación, porque terminaremos por consumar nuestra traición a Dios. El dolor verdadero de Jesús no es que Él sea traicionado, porque volvemos a la kenosis. Jesús aceptó voluntariamente, despojándose de su condición divina, ser llevado a la muerte y una muerte en cruz.
Jesús ya tenía programada esta entrega. No le da tristeza, no le duele. ¿Saben qué es lo que más le duele? Que uno de los suyos se está condenando. Porque Jesús vino para la salvación de todos. Pero uno de sus discípulos se está excluyendo de la salvación. Cada uno de nosotros, pues, a la luz de este pasaje del Martes Santo, pensemos en que somos predestinados a ser santos, a vivir como hijos de Dios. Pero en nuestra vida de todos los días, ¿qué tanto nos estamos dejando llevar por la tentación, por la traición, por apartarnos de Dios? Lo que más estremece a Jesús. Fíjense qué frase. Estremece más a Jesús la muerte de Judas que su propia muerte, porque uno de los suyos se va a condenar. Así es el dolor de nuestro Señor. Más que los latigazos, más que la corona de espinas, más que la sangre derramada, más que los clavos clavados en la cruz, le duele más que uno de los suyos se condene. Me va a entregar. Sufre más por Judas que por él mismo. Terminamos ya rápidamente solo diciendo que tenemos el ejemplo del discípulo amado, que ya hemos hablado de él en otras ocasiones. Él nos transmite intimidad, confianza, que se mantiene en el amor de Jesús. Es la manifestación de lo que Dios nos ha predestinado a todos y cada uno de nosotros. Dicho de otra manera, Dios nos creó para que fuéramos como el discípulo amado. Aceptar el amor de Jesús y responderle estando cerca de Él. Judas traiciona, Pedro duda, pero Juan lo ama y se mantiene con Él unido en el amor hasta llegar a la cruz. Así debe de ser nuestra Semana Santa. Como decimos en el plan pastoral, ese es nuestro modelo ideal. Mirarnos como el discípulo amado el Jueves Santo, recostados en su pecho. Mirarnos con el discípulo amado el Viernes Santo, al pie de la cruz con María Santísima. Mirarnos con el discípulo amado el Sábado de Gloria, cantando de júbilo la resurrección de nuestro Señor. Que la traición que nos manifiesta hoy la figura de Judas y de Pedro nos muestren que el amor de Dios es más fuerte que el odio. No lo dudes. El amor es más fuerte que el odio y el perdón es más fuerte que la culpa. Y Jesús nos da el poder de ponerlo por obra en nuestra vida. El fruto de su amor es el perdón. Y el fruto del perdón es la salvación. Que así sea.